Bueno, en lo que lo destrabo, hay básicamente dos vertientes del análisis computacional en cuanto a modelado de ligandos. El primero de ellos es si nosotros conocemos la estructura del ligando. En caso de que nosotros conozcamos la estructura del ligando, lo que se hace es enfocarnos en todas las propiedades geométricas electrónicas de este. Pero también existe la vertiente en la que nosotros podemos, bueno, que no conocemos la estructura del ligando, pero sí conocemos la estructura del receptor. En ese caso, nosotros prescindimos de todas las propiedades electrónicas y químicas del ligando y empezamos a construir un ligando ad hoc que quede en el sitio activo. Es decir, empezamos, por ejemplo, una de las metodologías que se llama diseño de nuevo, es empezar a analizar todos los grupos funcionales que se quedan en el centro activo y hacer una especie de rompecabezas, ver cuáles son los grupos funcionales que podrían interaccionar más y así empezar a armar una estructura. Déjenme, voy a dejar de compartir la pantalla porque esto ya se trabó. A ver, ya está. Entonces, aquí está. Entonces, aquí está el diagrama que les decía. Entonces, el primero de ellos se enfoca en la estructura del ligando. El segundo de ellos es en la estructura del receptor. Hay otro método en el que conocemos, bueno, en el que no conocemos ninguno de los dos. La ironía de esto es que si queremos hacer un análisis experimental, bueno, un análisis teórico en este caso, tendríamos primero que obtener datos experimentales, porque pues, así no se puede continuar. Si no conozco la estructura molecular de ninguno de los dos, entonces ya me vería obligado a obtener algo con lo que trabajar. Qué raro. Ahí está. ¿Qué le pasa a esto? Ah, déjame ver. Se supone que estaba funcionando bien. Mm, Ahí está. Entonces, para esto, lo que necesitamos primero es empezar a describir pues, nuestro ligando, en el caso que nosotros conozcamos su estructura. Para hacer esto, lo que necesitamos es algo llamado descriptores moleculares. Básicamente, un descriptor molecular es una entidad matemática o algo que podamos transformar en un número, algo que nos pueda ayudar a describir esa estructura. Entonces, el resultado final de este número nos va a empezar a ayudar a cuantificar alguna propiedad. Esto lo podemos hacer con diferentes modelos moleculares. El más simple de ellos es, por ejemplo, el de la fórmula molecular, la fórmula mínima, en el que nosotros podemos decir aquí cuántos números de carbonos hay, tiene 6 carbonos, hidrógenos. Un descriptor molecular que es muy olvidado, pero es muy útil, por ejemplo, es el número de carbonos en una cadena alifática. Como recordarán, entre más átomos de carbono hay, más soluble es en un medio lipofílico. Ese tal cual es un descriptor molecular. Otro, por ejemplo, que podríamos contabilizar como descriptor molecular es el número de alcoholes de una estructura, que eso le daría más afinidad por un medio, por un medio hidrofílico. Es un caso de tan solo la fórmula molecular. Otra de las representaciones pues, es la estructura de 2D. Aquí también podemos empezar a obtener un poco más de información. Por ejemplo, cuántos anillos aromáticos tiene una cierta estructura, si tiene carbonos quirales, no sé, grupos funcionales enteros podría ser también otro descriptor.
Dígase, por ejemplo, si yo necesito, sé de antemano que un aldehído, por ejemplo, le da una cierta reactividad química a una estructura, yo lo que voy a buscar es que tenga una gran cantidad de aldehídos, solo por decir un supuesto. Lo otro es tal cual ya la estructura tridimensional. Una cosa es saber cuántos grupos funcionales tiene o la composición de una estructura y la otra saber la conformación espacial. Por ejemplo, el benceno, en este caso en particular, sabemos que la estructura es plana, pero si nos vamos, por ejemplo, a un fureleno, esa estructura tridimensional tiene un cierto volumen. Dígase, por ejemplo, esto directamente relacionado a la cavidad, dígase, de un centro activo. Si tiene, no sé, por decir un valor, un volumen neto de 5 angstroms y tenemos una estructura que nosotros suponemos que va a interaccionar con ella y esta estructura tiene un volumen de 10 angstroms, pues no va a entrar en el sitio activo. Entonces, aunque tenga o nosotros pensemos que tenga una cierta actividad biológica, seguramente al menos con esa molécula diana no la va a tener. Por eso es tan importante la estructura tridimensional. Otro de los descriptores moleculares o de las familias de descriptores se enfocan propiamente en la reactividad de las densidades electrónicas. Aquí lo que les presento es la distribución de carga del benceno. Y este tipo de representaciones son muy comunes. De hecho, seguramente ustedes las han visto en los libros de química general o cosas de ese estilo, en los que nosotros nos enfocamos en cuantificar punto por punto dentro de la densidad electrónica la reactividad. De este modo nosotros podemos ver justamente con qué parte de alguna cierta estructura va a suceder la interacción y seguramente eso nos va a dar pie de eliminar o colocar ciertos fragmentos a esa estructura base. Y finalmente otro de los descriptores moleculares son las llamadas interacciones. Una cosa es tener la estructura tal cual y empezar a inducir qué tipo de interacciones tiene y la otra es netamente ya con el sitio activo ver o buscar todas las probabilidades de interacciones que tenga. Eso se hace con cálculos de acoplamiento molecular, que sería lo que veremos el día de mañana. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Creo que no, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, básicamente para eso nos sirven los descriptores moleculares. Para empezar a convertir estructuras moleculares en información numérica que nos sirva de utilidad. Obviamente estos descriptores moleculares tienen que tener unas ciertas características. No podemos usar cualquier valor como si fuera un descriptor molecular. Lo primero y lo más importante es que debemos de tener una interpretación estructural. Es decir, si yo voy a cuantificar el número de átomos de carbono, es porque me interesa ver una propiedad que se relaciona directamente con el número de átomos de carbono. Si no fuera por el caso contrario, el número de átomos de hidrógeno, lo que yo quisiera ver es el punto de fusión, seguramente los átomos de hidrógeno propiamente no tendrían una respuesta directa, porque son muy ligeros como para influir directamente en el punto de fusión, a no ser que generen alguna interacción. Otro de los puntos importantes es que deben de ser simples, entre comillas, porque lo que necesitamos es obtener información compleja, dígase actividades biológicas o cosas por el estilo. También hay algo que se llama degeneración. A grosso modo, cuando decimos que un valor o un sistema son degenerados, a lo que nos referimos es que dos o más sistemas tienen el mismo valor. Entonces, con mínima degeneración, a lo que nos referimos es que un cierto descriptor pueda tener cambios considerables entre un sistema y otro. Es decir, que si para uno es 7, para el otro no sea 6.99, seguramente no nos va a permitir diferenciar las propiedades entre las estructuras. Otra de las propiedades que necesitamos también es la correlación mínima con al menos una propiedad, que era lo que les decía. Si me interesa el punto de fusión de algún compuesto, necesito de manera lógica seleccionar el descriptor que
sé o que intuyo que va a tener alguna correlación con esa propiedad. Dígase, por ejemplo, el peso molecular, que es una propiedad que seguramente va a tener consecuencia en el punto de fusión. Otra cosa importante, aunque esta no siempre se cumple, es que sean independientes de datos experimentales. Me explico. Profe, Hay descriptores moleculares que podemos obtener de manera experimental. Puntos de fusión, momento dipolar. ¿Qué se me ocurre más? profe, Por ejemplo, qué tanto difracta la luz polarizada. Esos son datos experimentales. Pero también hay otras cantidades netamente teóricas, que son todas las que les estaba mencionando. Por ejemplo, distribución de carga en una molécula. Y no sé si se acuerdan, pero, por ejemplo, el potencial de ionización que dígase que es la respuesta de extraer un electrón de una estructura, o la afinidad electrónica, que es el caso contrario, la energía necesaria para asimilar un electrón en un sistema molecular, son datos que tanto podemos obtener de manera teórica como de manera experimental. Entonces, este criterio a veces no se cumple, pero es muy útil en el caso que ustedes no tengan nada de datos experimentales. Otra característica importante es que deben ser aplicables, claro, que les decía. O sea, deben de ser coherentes el descriptor que van a elegir con lo que están buscando. Y bueno, deben ser de obtención simple, que eso también está muy entre comillas, porque, por ejemplo, obtener la distribución de carga o las orbitales moleculares no son cosas tan triviales, pero son de mucha utilidad. Lo que sí es que deben de ser reproducibles, es decir, si a mí se me ocurre obtener un descriptor molecular, quien sea también puede poder obtenerlo, siempre y que lo haga en las mismas circunstancias. Y por último, también debe haber una dependencia mínima con otros descriptores. O sea, no se vale, por ejemplo, que yo diga que un descriptor es el peso molecular y mi descriptor 2 es el peso molecular más 1. Digo, no tiene sentido. Aunque sí, en efecto, hay descriptores moleculares que hacen justamente eso. Es decir, por ejemplo, alguno que se me viene a la mente es la dureza de la dureza. Recuerden, por ejemplo, las clases que han tenido de inorgánica. Ácidos duros reaccionan con bases duras, y ácidos blandos reaccionan con bases blandas. ¿Eso qué se refiere? Todas las estructuras o densidades duras o rígidas tienen, ¿cómo diré? Poca, bueno, se requiere una gran energía para deformar esa densidad electrónica, o en sí para que reaccionen. Entonces, este, es en el caso de la dureza, digo de la blandura, pero la dureza es exactamente el caso contrario, simplemente dividiéndola entre uno. Entonces, bueno, pero eso es otra cosa. Algunos ejemplos de los descriptores moleculares son, por ejemplo, la solubilidad, el momento dipolar, que no sé si lo recuerdan de sus clases de química general, reactividad en general con cualquier tipo de compuesto, ya sea con ácidos, bases o incluso con algún sistema biológico. Mm, Ahí está. Algunos datos experimentales, por ejemplo, el coeficiente de inhibición. El IC50, que es el coeficiente de inhibición medio, y el logaritmo de P, que es el coeficiente de octanol agua, si no me recuerdo, que sirve para ver si alguna cierta estructura es capaz de atravesar la membrana celular. También pueden ser utilizados como descriptores moleculares, aunque esos tanto pueden ser obtenidos de manera experimental como de manera teórica. Ahorita les voy a decir cómo lo pueden obtener. Los puntos de fusión, ese es otro de los ejemplos de este, descriptores moleculares. O tan solo número de puentes de hidrógeno, números de halógenos, peso molecular, son descriptores muy utilizados. Por ejemplo, en esta imagen que les presento aquí, que digo, ya la han de conocer todos, es una relación entre el peso molecular de todos las familias de la tabla periódica. Y hay una cierta desviación en las especies que generan puentes de hidrógeno. Entonces aquí, por ejemplo, el descriptor molecular que se refiere al peso molecular puede no ser muy bueno en el caso de la familia de carbono,
pero sí la formación de puentes de hidrógeno. Igual, eso se refiere también con la coherencia entre el descriptor molecular y lo que ustedes necesitan. Entonces, antes que lleguemos al punto en que se van a usar los descriptores moleculares, vamos a definir primero qué es un farmacóforo. Entonces, no sé si en algún momento ya lo han visto. ¿Mande? Ah, ya. Ok, entonces, ¿así ya me escuchan un poco mejor? Es que me estaban diciendo que no se escuchaba. Ah, ok, ya. Bien. Entonces, ¿hasta el momento alguna duda? Me parece que no. Entonces, bueno, antes que nada, un farmacóforo básicamente es un conjunto de grupos funcionales o grupos funcionales que tienen la actividad biológica. Entonces, básicamente una estructura se define por los farmacóforos o grupos que tienen la actividad biológica. En este caso, por ejemplo, les presento este diagramita en el cual el cuadro azul, que era el caso que habíamos visto con de bueno, de esa, que tiene la actividad biológica. En este caso, esa es la actividad biológica favorable. Por otra parte, la que no está encerrada en el ciclo azul era la que daba eh, el problema a la hora de usarse. Entonces, si mantenemos ese grupo, lo que nosotros podemos hacer es empezar a cambiar o añadir farmacóforos. De este modo, nosotros podemos empezar a construir una estructura con más de una actividad biológica, o al menos ese es el principio. Por ejemplo, la estructura que tengo en morado tenía la cualidad de ser, si no mal recuerdo, un... Eh, no recuerdo el nombre técnico, pero se utiliza para el estrés. Entonces, en este caso, la estructura propuesta tendría tanto propiedades de, de inhibición del tumor, que era la propiedad que tiene el recuadro azul, y aparte tendría la propiedad del compuesto morado. Eso es muy, muy eh, ideal porque no siempre se observa. Lo que sucede es que, como sabrán, hay más de un camino que puede obtener una molécula al momento de ingresar al cuerpo. Tanto se puede degradar en el estómago, como puede ser absorbido, como puede aparar a algún otro sitio activo. Una sal sí podría ser en este caso, aunque también otro factor importante es ver la solubilidad. Y eso podría ser también un descriptor o al menos una cualidad. Este, exacto, es el cuadro azul. Ese podría ser una cualidad que siempre se tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, el logaritmo de P, que era lo que les decía que es el coeficiente octanol-agua, lo que dice si una estructura es capaz de pasar de un medio hidrofílico a un medio hidrofóbico. ¿Esto por qué? Porque muchos de los fármacos pasan del medio acuoso al interior de la célula. El problema es que la membrana pues es lipídica, entonces todos los fármacos tienen que tener la capacidad de atravesar esa membrana. Entonces la mayoría de las sales, que serían netamente sales, a no ser que pasen por el canal sodio-potasio, es muy poco probable que pasen a través de ahí. Por eso es que se recomienda que sea, por ejemplo, en el caso de las sales, que tengan una buena este, solubilidad en medios lipídicos. Pero sí, en dado caso, sí podría ser una sal. Entonces, eso en el caso de los farmacóforos suelen ser utilidades muy recurridas. Eh, no sé qué le pasa a esto que se traba muy frecuentemente.
déjenme cerrar. Creo que lo que está causando problemas es este. A ver. Déjenme ver. Hay algo que me está causando problemas al momento de cambiar mis diapositivas. Veamos. Déjenme quitar otra vez esto momentáneamente. Ahí está. Entonces, ya vi que era. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es compartirles una página que se llama Mon Inspiration. No sé, creo que de hecho en algún momento se las pasé en los enlaces que les envié por correo. Mon Inspiration es una página que calcula propiedades moleculares en base a la estructura. Entonces déjenme compartirles. Aquí está. Aquí está. Esta es la página de Mon Inspiration. Entonces, lo que nosotros ahorita vamos a hacer, por ejemplo, en este apartado, el recuadro azul, y básicamente en lo que se basa Mon Inspiration es en una base de datos. Nosotros pues, podemos proponer una estructura, dígase, por ejemplo,